Esto es A Tu Salud. Tal como hicimos la semana pasada, continuaremos hoy hablando de sangre con la doctora Alejandra de Bonis. Volvemos al primer dibujito y hablamos del plasma, de los glóbulos rojos, pero en el medio había quedado una capita de la cual no hablamos. Vamos a ver qué hay en esa. Bueno, las últimas células que son tan importantes como las otras, que se llaman plaquetas, que en realidad no son células particularmente, son fragmentos citoplasmáticos de una célula que está en la médula ósea, que se llama megacariocito, y desprende esas partículas que son plaquetas que salen a circulación y que tienen la función de participar en la coagulación de la sangre. Entonces, ellas son justamente las primeras en tratar de parar un sangrado. Cuando, por ejemplo, nos sacamos sangre, nos pinchamos, bueno, inmediatamente las plaquetas van a ir a tratar de cerrar ese agujerito y desencadenar después lo que se llama la cascada de coagulación, que esas proteínas están circulando en el plasma. Entonces, ellas se activan, tienen una estructura, son muy chiquitas, tienen 8 micras, cambian de forma, es como que sacan brazos así para agarrarse a la estructura vascular, y ahí desencadenan todo lo que es la cascada de coagulación, que digamos, la función final es formar un taponcito que se llama defibrina y parar el sangrado. Esa es la función. Lo que llamamos el trombo. El trombo, exactamente. Perfecto. Cuando veamos todo lo que está referido, que también es uno de los objetivos de esta charla, cuando hablemos de donaciones, cada una de estas cosas, de estas partes de las que hablamos, se puede donar. Vos podés en tu laboratorio recibir donantes de cada una de estas partes. Contame eso un poquito. En realidad, habitualmente lo que se dona es la sangre entera, o sea, la sangre con todos sus componentes, y se fracciona en los diferentes subtipos de hemoderivados, ¿sí? Que en realidad prácticamente se hace plasma, plaquetas y los glóbulos rojos por separado. Ahora, está bien, yo te pregunté mal, pero digamos que sirve todo, ustedes aprovechan todo. Todo absolutamente. Perfecto. Y es más, de la misma fracción del plasma, después se extraen otros productos, no se hacen en el banco de sangre, pero sí en los que son en los centros especializados para fabricar factores de coagulación, como por ejemplo el factor 8, factor 9 para los hemofílicos, perfecto, la albúmina, que es otra proteína importante en el plasma, y después diferentes partes también de la coagulación que tienen que ver con patologías muy particulares, ¿sí? Pero básicamente en el banco general lo que se hace es separar plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Y además existen equipos especiales, son máquinas que se llaman de aféresis. Aféresis significa separar los componentes de la sangre, y uno puede obtener plaquetas solamente, glóbulos rojos o plasma. Y lo importante en el caso de las plaquetas es que para una transfusión de plaquetas para una persona de 70 kilos, para que la transfusión sea efectiva, yo necesito 7 donantes, o sea, 7 personas que donen en forma convencional, mientras que un producto obtenido a través de aféresis a veces sirve para 2 personas. De una sola lo podemos dividir para 2 y a veces hasta 3, depende del recuento de plaquetas que tenga el donante ese día. Claro. Es una metodología que se dona en forma diferente, obviamente tarda un tiempo, alrededor de 1 hora, 1 hora y cuarto, se conecta un equipo con material estéril, es prácticamente inocuo porque es un circuito cerrado, así que no hay riesgo de infecciones, de contaminación ni de nada. Perfecto. Y bueno, lo único que hacemos con la máquina es sacar las plaquetas y todo lo demás se lo devolvemos al donante. Ya nos vamos a meter después en la cosa un poquito más finita de la donación, pero te quiero preguntar, cuando un individuo va a tu banco de sangre, al tuyo o al de tantos otros hospitales, muchas veces se dice, bueno, hace falta donar sangre para un paciente. El que va a donar, ¿dona para ese paciente específico
o esa sangre se va a aprovechar, se va a incluir. ¿Cómo es el manejo de eso? En realidad, ponerle el nombre para quien dona es una cuestión de saber si, si los pacientes o los familiares se ocupan de colaborar con los donantes de sangre. Lo ideal es que el donante fuera voluntario acá y en cualquier parte del mundo, que cuesta bastante, pero en realidad la sangre va a un pool de sangre, que en el caso acá en La Plata es el Instituto de Hemoterapia, que es el ente que fracciona, digamos así. Nosotros en el cruce no fraccionamos, digamos, le damos la materia prima, digamos así, al instituto. Correcto. Y eso se distribuye en la provincia después, de acuerdo a la necesidad de cada centro. Nosotros somos un centro que tenemos altísimo consumo por el tipo de patología que atendemos. Claro. Y de hecho no quiere decir que todos los pacientes se transfundan, pero uno tiene que tener en cuenta el tipo de cirugía que tienen. En el hospital se hace trasplante hepático, trasplante de médula, trasplante renal, trasplante cardíaco, cirugía cardiovascular central, adulto y pediátrico. Entonces, todo ese tipo de cirugía, si no tuvieran un soporte transfusional, no las podríamos hacer, porque tienen altísimo consumo. Le damos una vez más la Menacho, vínculos inmobiliarios. Cada decisión se transforma en emoción. 2 esquina 55, www.menacho.com.ar. IDITAC, Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Afecciones Cardiovasculares, Dr. David Greenfeld. Cardiología clínica y diagnóstica, ecodoppler color, ergometría, endocrinología y clínica médica. Calle 8, número 140, entre 34 y 35. Teléfonos 482-8965 y 427-6467. Vamos a hablar en este programa, como venimos haciendo, hablando de la sangre, de la donación de sangre, una de las partes, creemos, más importantes de este proceso, y para ello estamos con la doctora Laura Vives, a quien desde ya le agradecemos recibirnos en el lugar que es como su segunda casa, en el Centro Regional La Plata, de quien es una de las responsables. Vamos a hablar algunos requisitos que se deben tener y limitantes también que no se pueden tener a la hora de donar. Empecemos, si te parece, Laura, con edad, peso, con las cuestiones básicas. Perfecto. Bueno, sí, como dijiste, la donación de sangre es un eslabón fundamental dentro de la cadena de la seguridad transfusional. Siempre decimos que es de una gran responsabilidad social ser un donante de sangre, y los requisitos son: la ley provincial autoriza que sean de 16 a 65 años, sentirse en buen estado de salud, concurrir con un documento que acredite la identidad, pesar más de 50 kilos, y básicamente otra cosa que le agregamos nosotros como requisito, que está bueno que vengan desayunados, no concurrir en ayunas. ¿Por qué? Y idealmente el donante pierde cierto volumen, 450 mililitros, y el venir hidratado, el venir habiendo consumido sustancias dulces o saladas, aquellos que tienen la presión un poquito baja, colabora con la recuperación más rápida de ese donante. Así que aconsejamos que desayunen previamente. ¿Cuántas veces al año, podríamos decir, se puede donar? ¿Cada cuánto tiempo uno puede donar sangre? Por ley, el hombre puede donar cada 2 meses.
También es un consejo del centro regional que las mujeres dejen pasar un tiempito más porque ya tienen una pérdida mensual que es la menstruación. Así que las mujeres aconsejamos cada 3 y el hombre cada 2, no superando las 4 donaciones anuales, ¿no? Por ahí tienen que venir seguido en un periodo, que descansen unos meses y después vuelvan a donar. Pasemos a los factores limitantes. Empecemos a hablar de ciertas patologías, ciertas enfermedades. Por ejemplo, te digo algunas y después vos complementarás con las que necesites. VIH, diabetes, celiaquía, desarrollo. Un montón, todo el atlas de medicina. Bueno, primeramente, todos podemos ser donantes de sangre. Ante la duda, que consulten, pero que no se autoexcluyan, decimos, ¿no? ¿Quiénes no pueden donar definitivamente? Todos aquellos que cursan enfermedades de transmisión por la sangre. Ejemplo, VIH, Chagas, brucelosis, hepatitis B y C. Me preguntaste por la diabetes. Diabetes hay 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que se inyecta insulina. Ese paciente, por una cuestión de que permanentemente se está lastimando y lacerando la piel, no puede donar. Un diabético tipo 2 que toma medicación bioral, ejemplo metformina, es perfectamente un buen donante de sangre. Me habías hecho otra pregunta, VIH, diabetes. Incluyo, por ejemplo, celiaquía, me dijiste. Celíacos. No hay ningún problema. El celíaco, primero, es una enfermedad que no se transmite por la sangre. Nosotros acá damos desayunos para celíacos. Así que mientras no cursen otra intercurrencia como una infección o anemia, perfectamente un celíaco puede donar sangre. ¿Pacientes que hayan padecido algún tipo de cáncer? No. Si recibieron tratamiento con radioterapia o quimioterapia, no pueden volver a donar. Pasemos también a algún tipo de otros factores. Tabaco, alcohol, algún otro tipo de drogas, ya sean sociales o no. Bien. Todas estas cuestiones que no son enfermedades que se hayan tenido, sino cosas que pueden estar en la rutina. Bien, exógenos, digamos, que no dependa del organismo, de la naturaleza. Bueno, alcohol, lo que le pedimos es que obviamente cuando vas a donar tenés que estar en un estado de lucidez y haber descansado, y por lo menos el alcohol, no haber consumido grandes cantidades de alcohol 12 horas previas. Con las otras drogas, las ilícitas, no, tienen que haber dejado pasar por lo menos un año, sobre todo en un consumo regular de drogas que se inyectan. Con respecto a la marihuana, bueno, nosotros sabemos que el THC va unido al glóbulo rojo, por lo tanto lo que le pedimos a los donantes que son consumidores habituales de marihuana, que dejen pasar un periodo de 15 días sin haber fumado, para que ese glóbulo rojo quede libre del THC. Y el resto, bueno, son consultas que las van evacuando los médicos en la entrevista médica y van diciendo, bueno, por ahí no prohibimos la donación, sino que nosotros hablamos de diferir al donante, esperar que esté en las condiciones aptas para ser un buen donante. ¿Tabaco? No hay problema. Ningún problema. Es por una cuestión de salud del donante. El tabaco hipotensa, o sea, hace bajar la presión. Si venís a donar, perdés volumen, te baja la presión. Aconsejamos que 2 horas antes y hasta 2 horas después de la donación no consuman cigarrillos. Hablaste de el paciente es hipotensa, hablaste del desayuno, hablaste del tabaco y me das pie para ¿qué debo hacer antes de donar? Además de recomendar desayunar, como dicen ustedes. ¿Y qué debo hacer después? ¿Puedo hacer actividad física? ¿Tengo que tener después de donar una dieta particular? Bien. Antes de donar, sentirte en buen estado de salud, venir descansado y desayunar. Nosotros, el centro regional está abierto hasta las 3 de la tarde. Imagínate que si venís en ayunas, es más, aconsejamos que almuercen si vienen después del horario del almuerzo. ¿Cualquier cosa? Sí. Sin limitación de... Sin limitación. Obviamente siempre decimos con bajo contenido graso. Ese día trata de tener un almuerzo, digamos, en bajo contenido graso. Y después de donar, la actividad es normal, excepto deportes de contacto o que exijan un esfuerzo físico superior. Ejemplo, un entrenamiento de rugby, de básquet, pero si vos te hidratás bien antes y después de la donación, tu vida tiene que ser normal.
que es medio también lo que queremos transmitir. La donación de sangre tiene que ser un acto habitual y común en la población. Por eso el centro regional sale a las facultades, a los ministerios, porque vos estás trabajando, donás sangre y volvés a tu oficina a trabajar. No tiene que ser un acto limitante en tu actividad diaria. ¿Cuánto tiempo lleva un proceso de donación habitual? Desde que te inscribís hasta que te vas, 40 minutos. La donación en sí, no más de 15 minutos. ¿Qué pasa con las embarazadas? ¿Pueden donar? No, esa es una limitante, buena pregunta también. No, porque estarían perdiendo un volumen importante de sangre que se lo están restando al bebé. Pero sí, después de haber tenido familia, o sea, parto, cesárea, por más que estén amamantando, eso no limita la donación. Sí tienen que dejar pasar un periodo de 1 año y después pueden donar sangre. Bueno, pero durante el embarazo no se dona sangre. Pasemos ahora sí a los mitos. Uno de ellos, por ejemplo, me hice un tatuaje la semana pasada. ¿Puedo donar? No. Bueno, pero el mito es no te autoexcluyas. O sea, tenés un tiempo, lo que te decía, no te vamos a tachar como donante, sino que te vamos a diferir. Todo eso lleva a una seguridad transfusional. Muchas veces la gente que se hace un tatuaje no sabe en qué condiciones se la hizo, qué tinta se usó, qué agujas. Por ley, es una ley nacional, el diferimiento por el tatuaje es de 1 año. Lo que nosotros estamos bregando es que al incorporar nuevas tecnologías de estudio, ese periodo de diferimiento después de haberte hecho un tatuaje disminuya a 6 o a 4 meses. Hoy por hoy es de 1 año, pero tenemos un montón de donantes, que es más, le sacamos fotos y celebramos cuando vienen después del año de hacerse el tatuaje, pueden donar. No es un motivo de exclusión. ¿Qué otros mitos hay dando vuelta por estos pasillos? Tuve hepatitis A y no puedo donar. El mito te diría que es más frecuente en una población adulta, porque a partir del 2001 están todos vacunados contra la hepatitis A. La hepatitis A no se contagia por sangre. Por lo tanto, todo aquel adulto que tuvo la hepatitis de la infancia, que permaneció mucho tiempo en reposo, que no fue a la escuela, no se contagia por sangre y puede donar. Otro es las mujeres, estoy en mi periodo menstrual, no puedo donar. Si no están con anemia, pueden donar. La donación de sangre no interfiere ni complica ningún periodo normal de nuestro organismo. Como recomendación final, casi que voy a ponerme de tu lado y decir, primero acercarse a donar, sí, sin autolimitarse, como dijiste vos, y ante cualquier duda acercarse acá. Sí. Tenemos un 0800 que si querés lo pueden publicar ante cualquier duda. Están tomando un remedio casual, un antibiótico. Bueno, llamen, pregunten, pero lo fundamental es acérquense. Siempre hay alguien que está esperando esa transfusión. Decimos que donar sangre es dar una oportunidad de vida al que la necesita. Es el 0800 666 2258. Estamos todos los días de 7 a 3 de la tarde. Y lo importante es vengan y fíjense que no es traumático el donar sangre, que salvan vidas. Es una frase que por ahí la leen y dicen, ¿cómo es esto? Realmente la donación de sangre salva vidas. Y bueno, los estamos esperando siempre. Instituto de Cardiología La Plata, una institución moderna y en constante desarrollo. Casi 20 años al servicio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212, entre 36 y 37. Telefax 427-1000 y 427-1800. Diagnóstico prenatal. Un espacio exclusivo pensado para vos y tu bebé. Área de diagnóstico por imágenes del Hospital Español.
correr por la plaza, ir al gimnasio o hacer CrossFit, jugar al fútbol con amigos o aspirando a ser el mejor, entrenando duro al rugby, practicando tu revés al tenis o el saque en el vóley, mejorando el córner corto al hockey o tus tiros al aro en básquet, nadando o simplemente saliendo a caminar. Elijas el deporte que elijas, tengas la edad que tengas, la actividad física es fundamental para el cuidado de la salud. Mateus Sport, desde 1905, brindándote lo mejor para practicar lo que más te gusta y te apasiona. ABC Vehículos, concesionario oficial Honda en La Plata, Avenida 7, número 176, entre 35 y 36, teléfono 427-0797. En la Clínica de Ojos La Plata se combinan dos elementos para brindar la mejor atención. Profesionales oftalmólogos jerarquizados en continua formación y entrenamiento y la más alta complejidad tecnológica. De esta manera, se obtiene el diagnóstico correcto para llevar a cabo el tratamiento más adecuado y así lograr la mejor resolución de la problemática al paciente. Acércate a calle 42, número 762 o llámanos al 482-1669 o al 424-8726. IDITAC ha incorporado al servicio de hemodinamia del Hospital Español aparatología de última generación, transformándolo en uno de los institutos más modernos del país en esta especialidad. Hemodinamia diagnóstica e intervencionista con tecnología de punta. Teléfonos 483-8497 y 421-1337. Se estima que en el mundo hay aproximadamente 92 millones de donaciones de sangre por año, pero 30 millones solo van una vez y no vuelven a donar. Cada una de estas partes de la sangre de la que estuvimos hablando, como bien dijiste, se aprovechan para distintas cosas, para distintas patologías. Danos una idea, ¿para qué se usa, por ejemplo, el plasma? ¿Para qué se usa los glóbulos rojos? ¿Para qué los blancos? ¿Para qué las plaquetas? Cada una de las cosas que ustedes separan, ¿a qué tipo de patología? Muy genéricamente. Sí. En realidad, bueno, obviamente los glóbulos rojos por el oxígeno son las anemias. Los pacientes que pierden muchos glóbulos rojos bajan la hemoglobina, de esto que estuvimos hablando, y tienen riesgo de tener una patología coronaria, aunque no sean pacientes coronarios, ¿no? Pero bueno, el oxígeno es fundamental. Las plaquetas que forman parte de la coagulación, fundamentalmente la transfundimos en los pacientes oncológicos, oncológicos, oncohematológicos, las leucemias, los trasplantes de médula, en trasplante hepático, es una cirugía altísimamente compleja. Y el plasma, que fundamentalmente lo que guardamos en ese plasma, que se fracciona en un tiempo muy corto para mantener esa viabilidad de los factores de coagulación, que duran pocas horas, es para reponer factores de coagulación. Entonces, depende qué situación tenga el paciente, es lo que uno selecciona por el peso, bueno, por otras cuestiones clínicas, que hemoderivado, o digamos, en realidad se llaman hemocomponentes, son los componentes de la sangre. Los hemoderivados son la albúmina, los factores procesados en la industria farmacéutica, ¿no? Esos son hemoderivados. Pero bueno, cada uno tiene una indicación fundamental. Los glóbulos blancos tienen, casi te diría que son indicaciones anecdóticas, son infecciones fundamentalmente por hongos en pacientes con trasplantes de médula fundamentalmente, con micosis profundas, bueno, son cosas de mucho riesgo infeccioso que los puede llevar a la muerte, y como están en un periodo que se llama de aplasia, o sea, no tienen defensas hasta que su médula se recupera del tratamiento, bueno, esos glóbulos blancos que uno le transfunde hacen a las veces las funciones de glóbulo blanco, obviamente, de defenderlos, ¿no? De participar en la defensa, pero básicamente es eso lo que se hace. Perfecto. Alejandra,
me resta agradecerte tu claridad, tu disposición para aclararnos un montón de cosas. Siempre digo, yo aprendo un montón. Me parece que ha sido todo muy interesante, muy útil. Hubo un montón de cositas que yo aprendí hoy que no había leído. Así que bueno, me resta agradecerte. No, gracias a ustedes, y la verdad que es importante esto de concientizarnos con la donación de sangre. Y bueno, los esperamos a donar sangre cuando quieran. Bueno, muchas gracias, no, Alejandra. Gracias a ustedes. Los esperamos en el próximo programa de A Tu Salud. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. La donación de sangre es un acto anónimo, voluntario y sumamente solidario, ya que con cada donación pueden salvarse hasta 4 vidas, y es por eso que es fundamental no solo la donación, sino también la concientización sobre este tema. Nos encontramos en el próximo programa de esto que fue A Tu Salud.